Bienvenidos todos nuestros oyentes a un nuevo episodio de Aprendiendo de Economía. Hoy exploraremos la relación entre desempleo y crecimiento económico a través de la ley de Okun. Analizaremos cómo ha evolucionado esta relación en Estados Unidos desde 1949 hasta 2024, a través de un análisis descriptivo de los datos. Soy Estefanía y me acompañan Stephanie, nuestra experta en economía, y Amelia, nuestra analista de datos, quienes nos guiarán hoy por este análisis. Ahora tenemos el planteamiento del problema y los objetivos del día de hoy. El problema central de este estudio es evaluar la relación entre el desempleo y la producción en la economía de Estados Unidos, utilizando la ley de Okun como referencia. Esta ley propone que cuando la economía crece más allá de su capacidad, el desempleo tiende a disminuir y viceversa. Sin embargo, a lo largo de los años, esta relación ha mostrado variaciones debido a crisis económicas, cambios tecnológicos y políticas públicas. Es por esto que nuestro objetivo es ver cómo se ha comportado esta relación en el periodo de 1949 a 2024. Más específicamente, los objetivos del episodio de hoy son presentar un análisis descriptivo de los datos de PIB y desempleo en Estados Unidos desde 1949 hasta el 2024. Segundo, visualizar las distribuciones de estas variables clave mediante gráficos para identificar patrones en los datos. Y tercero, explorar cómo las fluctuaciones económicas han afectado la relación entre estas variables a lo largo del tiempo. Ahora los dejo con mi compañera Amelia. Hola, soy Amelia y voy a hacer un análisis descriptivo de los datos. En el análisis descriptivo comenzamos observando las principales características de las dos variables clave, que es el PIB y el desempleo en Estados Unidos, durante el periodo de 1949 a 2024. Aquí están los datos descriptivos más importantes que en el caso del PIB se encuentran expresados en miles de millones de dólares. Los valores del PIB nos dan una idea de la distribución del PIB a lo largo del tiempo. El valor máximo, que es 24.000 aproximadamente, ocurre en periodos de fuerte crecimiento económico. El valor mínimo, 2.253, corresponde a crisis económicas significativas, lo que estaremos viendo más adelante. La simetría de 0,46 indica que la distribución del PIB está ligeramente inclinada hacia los valores más altos, lo que refleja que en general los años de crecimiento económico fueron más comunes que los años de contracción. Si nos fijamos en el PIB, más allá de los extremos que ya mencioné, hay un dato clave, la media, que es de 10.489. Es notablemente superior a la mediana de 9.083. Esto me confirma que la distribución tiene un sesgo positivo, es decir, aunque la mayor parte del tiempo nos movemos en valores cercanos a los 9.000, existen periodos de bonanza tan potentes que logran inflar el promedio general. Además, la desviación estándar de 6.273,97 nos revela que no estamos ante una economía estable, sino ante una que experimenta oscilaciones muy bruscas año tras año. En cambio, por el lado del desempleo, los datos nos cuentan una historia de resiliencia, interrumpida por choques externos. La mediana del 5.3% nos indica que, en condiciones normales, el mercado laboral tiende a ser saludable. Sin embargo, el máximo de 14.7% provocado por la pandemia actúa como un valor atípico que distorsiona el promedio, elevándolo a 5.8%. Esto explica esta simetría de 0,32. También el desempleo suele mantenerse bajo la mayor parte del tiempo, pero cuando sube lo hace de forma súbita y violenta. Lo que me parece más interesante es la kurtosis de ambas variables, 1,94 para el PIB y 1,92 para el desempleo. Al ser valores tan similares y menores a 3, nos indica que ambas distribuciones son achatadas. Esto significa que los datos no se concentran rígidamente en un solo punto, sino que fluctúan constantemente. En otro episodio estaremos evaluando pruebas para comprobar estas observaciones. Excelente intervención, Amelia. Veamos qué tiene para decir ahora nuestra economista Stephanie. Efectivamente, y como ya se mencionó, al analizar los datos estadísticos, la gráfica de Fred que estamos viendo acá valida perfectamente esa lectura. Si observamos la línea azul, hay varios puntos que conectan directamente con lo que ya comentamos. Por ejemplo, pueden ver que la trayectoria ascendente es casi constante desde 1949, lo cual explica por qué la media termina siendo mucho más alta que la mediana, pues esos años de crecimiento sostenido hacia el final de la serie son los que empujan el promedio hacia arriba, justo como ya explicamos al hablar de la asimetría.
Ese máximo 24.026.83 billones de dólares que mencionamos se localiza claramente en este pico final de la gráfica, representando el techo histórico de la producción, mientras que el mínimo de 2.253.12 billones de dólares nos marca el punto de partida en la posguerra. Aunque la tendencia es al alza, fíjense en estas franjas grises. Cada vez que la economía entra en una de esas franjas grises, que son esas representaciones de las recesiones oficiales en Estados Unidos, la línea azul del PIB deja de subir y experimenta un descenso o una caída. Esto sucede porque una recesión suele identificarse cuando el PIB real cae durante 2 trimestres consecutivos. Pero ¿por qué ocurre este patrón de forma tan marcada? Bueno, durante estas franjas grises, el consumo de las familias baja y las empresas dejan de invertir. Esta caída vertical que ven acá en el año 2020 es el ejemplo más extremo de nuestra serie, pues el PIB se desplomó porque la actividad se detuvo en seco. Noten que justo al terminar cada franja gris, la línea azul vuelve a inclinarse hacia arriba y a veces con más fuerza. Es este rebote lo que genera la asimetría positiva de la que hablábamos, pues la economía pasa mucho más tiempo subiendo fuera de las franjas grises que cayendo dentro de ellas. Ok, para cerrar el círculo, como ya se mencionó al hablar del PIB, debemos mirar la otra cara de la moneda, que es la tasa del desempleo. Si observamos este gráfico, verán que es prácticamente un reflejo invertido de la gráfica anterior. Y aquí es donde en verdad todo cobra sentido. Fíjense en cómo se comporta la línea azul cuando entramos en estas franjas grises. A diferencia del PIB que se hunde en las zonas sombreadas, la tasa de desempleo se dispara. Es algo automático. Como ya comentamos, el punto más dramático en ese pico vertical es el año 2020, donde alcanzamos el 14.8%. Si ven el gráfico, esta es una aguja que rompe con toda la estabilidad anterior, lo cual explica por qué el valor máximo de nuestra tabla es tan extremo comparado con la mediana. Noten también que algo muy interesante es que el desempleo sube muy rápido durante las franjas grises, pero baja muy lento cuando la franja termina. Es esta lentitud para volver a la normalidad lo que genera esa asimetría de 0.32 que mencionamos, pues la economía tarda mucho más tiempo en sanar el mercado laboral que en recuperar la producción. Fuera de las crisis, la línea tiende a estabilizarse en un rango bajo, generalmente entre el 3 y el 5%. Esto valida lo que dijimos sobre la mediana, que era de 5.3%. La mayor parte del tiempo, la economía estadounidense opera cerca de su tasa natural, pero los eventos en las zonas grises son tan violentos que distorsionan todas las estadísticas. Ahora me gustaría escuchar qué tiene mi compañera Amelia para agregar acerca de lo que acabo de comentar. Sobre los picos y valores extremos. Estos picos y valores extremos son un reflejo directo de eventos clave en la historia económica de Estados Unidos. Los picos altos del PIB reflejan periodos de crecimiento, como en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y durante el auge de la tecnología de la información en los 90. Por otro lado, los mínimos en el PIB y los picos altos del desempleo corresponden a crisis económicas profundas, como la gran recesión de 2008 y la pandemia de COVID-19 en 2020. Es fundamental reconocer que estos eventos económicos son lo que realmente marcan los valores extremos en el PIB y el desempleo. Y son estos mismos factores los que debemos considerar al aplicar la ley de Occam a las fluctuaciones económicas. En resumen, el análisis descriptivo que han presentado Stephanie y Amelia deja claro que los picos y mínimos en el PIB y el desempleo no son solo números, sino cicatrices de eventos históricos que han moldeado a Estados Unidos. Como ya se mencionó, la ley de Occam sigue siendo una brújula fundamental, pero este análisis nos advierte que no es una regla matemática inflexible, especialmente en contextos de crisis extremas o transformaciones estructurales. Sin embargo, para complementar lo que hemos visto hoy, es vital reconocer que la relación entre producción y empleo no ocurre en el vacío. Existen otras variables externas que intervienen y que podrían explicar por qué la ley de Occam a veces se estira o se debilita. Por ejemplo, la productividad laboral. Si las empresas adoptan tecnologías que les permiten producir más con menos personas, automatización e IA, podríamos ver un PIB creciendo con fuerza sin que el desempleo baje al ritmo que Occam predeciría. Por otro lado, tenemos también la tasa de participación laboral.
No siempre que el desempleo baja es porque se crea empleo. A veces es porque la gente se rinde y deja de buscar trabajo, saliendo de las estadísticas que ya citamos. También existen las políticas fiscales y monetarias. Como vimos en el pico del 2020, la velocidad de la recuperación también depende de la magnitud de los estímulos del gobierno y de las tasas de interés de la Fed. Por último, también tenemos los cambios estructurales en el trabajo. El auge del gig economy y el teletrabajo están cambiando la forma en la que el PIB se traduce en puestos laborales estables. Por lo tanto, al aplicar la ley de Kuhn no debemos mirar solo el cuánto, sino también el cómo. La economía es un organismo vivo y, aunque los datos estadísticos como la asimetría y la kurtosis nos dan la estructura, son estas variables adicionales las que les dan el contexto final. Y con esto concluimos este episodio. Esperamos que este recorrido por los datos desde 1949 les haya dado una nueva perspectiva sobre cómo respira la economía estadounidense. Muchas gracias.